Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Kerem Bürsin atrapado en un escándalo inesperado? Las redes no hablan de otra cosa. El mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una noticia que nadie esperaba. En las últimas horas, han salido a la luz unas fotografías antiguas del actor Kerem Bürsin junto a su exnovia, lo que ha provocado una tormenta en las redes sociales. Estas imágenes, filtradas misteriosamente desde una cuenta anónima, muestran a Kerem en momentos muy personales y románticos y han generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Muchos se preguntan, ¿quién filtró estas fotos y por qué ahora? Según varios portales de entretenimiento, las imágenes habrían sido tomadas hace más de 4 años, cuando Kerem aún mantenía una relación con la modelo y actriz Yasemin Özilhan. En las fotos se les puede ver abrazados, riendo y compartiendo momentos que parecían sacados de una película de amor. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es el momento en el que aparecen, justo cuando Kerem está viviendo una nueva historia sentimental con una famosa influencer española llamada Lucía Vega. Lucía, quien se hizo conocida por su canal de estilo de vida y moda, ha reaccionado a las fotos con una serenidad que ha sorprendido a todos. No me interesa el pasado de Kerem. Todos tenemos una historia antes de encontrar a la persona correcta, dijo Lucía en una entrevista rápida para una revista digital de Madrid. Su respuesta fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes la calificaron de madura y elegante. Kerem, por su parte, decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram. En sus historias, escribió, las fotos que circulan pertenecen a una etapa de mi vida que ya cerré hace tiempo. No tengo nada que esconder, pero sí me duele que se use mi pasado para crear drama. Su mensaje recibió miles de reacciones positivas y comentarios de apoyo. Una de las frases más compartidas de los fans fue, Kerem siempre con clase, incluso en medio del caos. A pesar de sus palabras, la polémica no ha cesado. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular que la filtración no fue casual. Algunos creen que pudo haber sido obra de alguien cercano al entorno de su exnovia. Mientras otros apuntan a una estrategia de marketing para mantener a Kerem en el centro de atención mediática antes del estreno de su nueva serie Corazones en Guerra, que se lanzará en plataformas digitales el próximo mes. Un periodista del famoso programa Magazine Hoy comentó, Kerem Bürsin siempre ha sido un profesional muy cuidadoso con su imagen. No creo que estas fotos se filtren por casualidad. Alguien quiere dañar su reputación o aprovechar su fama actual. Mientras tanto, los fans de Lucía Vega también han salido a defenderla. En Twitter, el hashtag #apoyamos a Lucía se volvió tendencia en cuestión de horas. Una seguidora escribió, ella no merece pasar por esto. Está enamorada, y esas fotos son parte del pasado. Sin embargo, algunos comentarios más críticos señalaron que la calma de Lucía parecía demasiado ensayada. La historia continuó creciendo con el paso de los días, y lo que parecía un simple rumor se transformó en un fenómeno mediático. Los programas de televisión comenzaron a debatir el tema en cada emisión, invitando a expertos en imagen pública, psicólogos y hasta excompañeros de Kerem para analizar cada detalle. Algunos panelistas defendían al actor, afirmando que su vida privada debía mantenerse fuera del escrutinio público, otros, en cambio, argumentaban que una figura tan reconocida como él debía asumir las consecuencias de su fama. En medio de la tormenta, una nueva pieza de información encendió aún más la polémica. Una fuente anónima afirmó haber visto mensajes privados entre Kerem y Yasemin poco antes de que se filtraran las imágenes. Aunque nadie pudo verificar la autenticidad de esos mensajes, bastó con que un par de capturas circularan por foros y grupos de fans para que las teorías se multiplicaran. Algunos medios insinuaron que los dos habían retomado el contacto por motivos profesionales, pero los seguidores más suspicaces sospechaban de algo más. Lucía, intentando mantener la calma, publicó un video corto en su canal. En él, sin mencionar directamente a Kerem, habló sobre la importancia de confiar en quien amas incluso cuando el mundo intenta dividirte. Su mensaje fue interpretado como una muestra de apoyo hacia el actor, aunque algunos notaron un tono de tristeza en su voz. Los comentarios se llenaron de corazones, mensajes de ánimo y también de advertencias. Ten cuidado, Lucía, los secretos del pasado siempre vuelven. Mientras tanto, Kerem se refugió en el trabajo. El rodaje de Corazones en Guerra continuaba a un ritmo frenético,
y varios miembros del equipo revelaron que el actor parecía más concentrado que nunca. Llega temprano, se va tarde y no deja que nada lo distraiga, comentó un técnico del set. Sin embargo, los periodistas no tardaron en acudir a las grabaciones, buscando cualquier gesto o reacción que pudiera alimentar titulares. La productora de la serie emitió un comunicado pidiendo respeto por la privacidad del elenco, pero el interés del público solo creció. Las búsquedas en Internet sobre Kerem Bürsin alcanzaron cifras récord, y su nombre se mantuvo entre las tendencias durante más de una semana. Paradójicamente, el escándalo había impulsado su popularidad a niveles que ni sus representantes esperaban. Poco después, una revista publicó una entrevista exclusiva con Yasemin Özilhan, quien rompió su silencio con palabras cuidadosamente elegidas: no tengo nada que ver con lo que ha sucedido. Le deseo lo mejor a Kerem y a su pareja. Sus declaraciones parecían cerrar la puerta a cualquier conflicto, pero entre líneas, muchos interpretaron una sutil ironía. Los comentaristas de espectáculos comenzaron a analizar cada palabra, asegurando que Yasemin había querido dejar claro que aún sabía más de lo que decía. Con el paso de los días, los rumores se diversificaron. Algunos afirmaban que Kerem planeaba emprender acciones legales por la filtración, otros aseguraban que el actor prefería dejar el asunto en el olvido. Lo cierto es que, según allegados, su prioridad era proteger su relación con Lucía y no permitir que el pasado afectara su presente. Una fuente cercana al entorno del actor reveló que Kerem y Lucía planeaban viajar juntos a Estambul para pasar unos días alejados del ruido mediático. Sin embargo, los paparazzi lograron captarlos en el aeropuerto, tomados de la mano pero visiblemente tensos. Las fotos, publicadas en la prensa del corazón, se interpretaron de diversas maneras. Para unos, era una señal de fortaleza, para otros, un intento de mostrar una unión que quizá ya se resquebrajaba. En las redes, los fans seguían divididos. Algunos recordaban a Kerem como el galán encantador que siempre sonreía ante las cámaras, otros empezaban a verlo como un hombre con un pasado complicado. Los debates se extendieron incluso a foros internacionales, donde usuarios de distintos países discutían sobre la delgada línea entre la vida pública y la privacidad. Finalmente, el propio Kerem publicó un nuevo mensaje, más extenso y reflexivo: he aprendido que no podemos controlar lo que otros dicen de nosotros, pero sí cómo reaccionamos. Agradezco el apoyo de quienes me conocen y creen en mi verdad. Mi pasado forma parte de quien soy, pero mi presente lo construyo con amor, trabajo y respeto. Sus palabras fueron compartidas por miles de personas, y muchos interpretaron ese mensaje como un punto final a la controversia. Aún así, algunos periodistas advertían que el tema estaba lejos de apagarse, pues aún quedaban preguntas sin responder. ¿Quién filtró las imágenes? ¿Fue realmente una venganza o un descuido? ¿Podría esto afectar su carrera a largo plazo? Lo cierto es que, más allá del escándalo, Kerem Bürsin había logrado algo poco común: convertir una crisis mediática en una oportunidad para mostrarse más humano, más real. Su historia, con todos sus matices, seguía capturando la atención de millones, demostrando una vez más que en el mundo del espectáculo, nada es tan simple como parece. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las fotos fueron filtradas por venganza o por pura casualidad? ¿Lucía está realmente tan tranquila como dice? Cuéntenme en los comentarios, me encantará leer sus opiniones. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para no perderse ningún nuevo video. Nos vemos pronto con más noticias del mundo de las celebridades.